Muy bien, pues esta noche tenemos el privilegio de empezar el capítulo 15 de Lucas. Y realmente a mí me entusiasma mucho porque es un capítulo muy bonito, maravilloso. Y vamos a ver solamente en esta ocasión los primeros 7 versículos. Lucas 15 del 1 al 7. Y el estudio se llama, no sé cómo llamarlo, ¿la oveja perdida o la oveja encontrada? ¿Verdad? Porque vamos a tener realmente las dos. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, pues vemos cómo Jesús continuamente hace unas ilustraciones muy prácticas para pasarnos enseñanzas muy profundas del reino de Dios. Esas son sus parábolas. Y en esta ocasión vamos a ver varias parábolas en este capítulo 15, empezando con esta de la oveja perdida. Y el tema principal realmente de las 3 parábolas es uno de los grandes atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. Algunos son incomunicables, son solo de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Bueno, pues solo Él tiene esos atributos. Pero hay otros atributos que podemos llamarlos comunicables. Y esos atributos sí pueden llegar al hombre. Y de alguna manera, en cierto grado, algunas personas sí se los apropian. La santidad, el amor, la gracia, la sabiduría, bueno, atributos de Dios que el hombre puede tener para sí. Pero hay uno maravilloso que ciertamente todo cristiano se lo debe apropiar. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú le pides perdón por tus pecados, te reconcilias con Él y le dices que entre a tu corazón para que sea el Salvador y dueño de tu vida, que viene a ser, por cierto, un día muy importante, muy memorable, porque ese día dice la Biblia que tú naces de nuevo, que eres una nueva criatura, que tú has dejado de ser tú el que manda tu vida y le has entregado el mando de tu vida a Cristo, haciendo de Él el Señor, como si nacieres de nuevo. El hombre tuyo, Carlos en mi caso, muere y empieza una nueva vida en donde ya no es Carlos, sino es Cristo en Carlos. Ese mismo día, ese mismo instante, hay varias cosas que Dios te da. Él dice que te regala la vida eterna. Él dice que te da la posibilidad muy práctica, pero muy real, de tener una vida abundante aquí en la tierra. Y te da el fruto del Espíritu.
9 manifestaciones que tú empiezas a poder tener en tu vida y que antes nunca las tuviste. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etcétera, fe. Y una de ellas es gozo. Vemos nosotros que el cristiano es un hombre que tiene gozo. Sus circunstancias no son diferentes a las que tienen las personas allá afuera, que no tienen a Cristo en su corazón, pero es el gozo de Dios en su vida. Y ese es el tema importante de estas parábolas, en donde Dios se da gran gozo al ver que pecadores son convertidos al Señor y obtienen la salvación eterna. Bueno, el gozo de Dios es algo importante. Nehemías 8:10, el último pedacito de Nehemías 8:10, hay un versículo que a mí me gusta mucho y dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Primera de Crónicas 16:27. Primera de Crónicas 16:27. Dice Primera de Crónicas 16:27. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. ¿Sí? El gozo de Dios. Jesús mismo le pedía al Padre ese gozo. Lucas 10:21. Lucas 10:21 dice, Lucas 10:21 dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él se regocija en el Espíritu. Y bueno, era un hombre que tenía un gran gozo profundo. Bueno, el gozo de Dios, siendo él mismo Dios. Juan 15:11. Juan 15:11 dice la palabra de Dios. Aquí en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El mismo Juan 17:13, dice Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y aún al ver él la cruz y todo lo que iba a sufrir por nosotros, él lo veía con gran gozo por las consecuencias que eso iba a traer. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, dice la palabra. Bueno, pues él es un poderoso Salvador. Él vino a la tierra precisamente a salvarnos de nuestros pecados. Es su misión, para eso vino. Inclusive dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es pues el tema de esta parábola, el gran gozo de Dios. Y bueno, el gozo de Dios realmente está por toda la Biblia. Deuteronomio 39, para darte algunos ejemplos de esa maravillosa palabra que va más allá de felicidad o alegría, el gozo de Dios. Deuteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien,
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Salmos 105, 43, dice la palabra de Dios en el Salmo 105, 43. Muchas veces los libró, mas 105, 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y así vemos muchas de esas. Bueno, en el Nuevo Testamento, Romanos 14, 17, dice la palabra de Dios en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y así, pues muchos más. Gozo aquí mismo en la tierra. El cristiano tiene gozo al tener a Cristo en su corazón, pero también después en el cielo habrá pues mucho más gozo. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no estamos hablando del gozo temporal y superficial que pudiera darte las cosas de este mundo, cuando pues compras alguna cosa nueva y tienes mucha ilusión porque la vas a usar ahora por primera vez. Eso se va rápidamente. Ese no es el gozo que estamos hablando. Es un gozo profundo de tener comunión con el Padre. Es un gozo profundo de tener comunión con aquellos que también tienen comunión con el Padre, que son los otros cristianos. El gozo de Dios principalmente es el ver a los pecadores arreglar su vida, venir a Cristo, pedir perdón por sus pecados y tener la vida eterna. Eso le da a Dios un gran gozo, como ninguna otra cosa le puede dar. Y en este pasaje de Lucas 15 es precisamente lo que vamos a ver en las diferentes parábolas que vamos a ver. Hoy vemos solamente una, pero para que veamos el gozo de Dios, Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Muy bien. Esta parábola vamos a ver que hace precisamente eso. Y la parábola es muy sencilla. La parábola está hablando a la gente que conoce con mucha certeza el evento o lo que él va a hablar. En este caso, él va a hablar de un pastor de ovejas. Y bueno, pues era en la vida práctica muy común allá en esos tiempos. Todos se identificaban con el pastor de ovejas. No que fueran pastores de ovejas. El pastor de ovejas era regularmente una de las personas del estrato social y económico más bajo. Es más, la mayoría ni siquiera tenían ovejas, sino que eran contratados para cuidar las ovejas de otros. O tenían nada más unas cuantas ovejas y juntaban las de otros, y entonces ese pastor se dedicaba a cuidar esas ovejas. Un trabajo que, bueno, pues era, para muchos era un insulto realmente. Era un trabajo así de tercera clase. Yo me acuerdo cuando nosotros llevábamos a nuestro perro allá a los dinamos, en una ocasión, pues ahí era un perro que le gustaba mucho ladrar y corretear a todo lo que... Y había un pastorcito que tenía 5 ovejas. Y las dispersó a las 5 ovejas y fue un verdadero lío, porque bueno, se angustió mucho de sus ovejitas y ahora para volver a reunirlas, les contaba, a ver, espérame otra vez, 1, 2, me falta, ahí hasta la tercera, etcétera. Es un trabajo, pues realmente sí, muy pesado. Pero bueno, así es.
Y estas personas sí entendían de lo que hablaba Jesús en esta parábola de las ovejas. Y vamos a tener aquí realmente dos protagonistas: el pastor y la oveja. El pastor realmente es, lo vamos a ver, Dios mismo. Él es el pastor de las ovejas, aquel que da su vida por las ovejas. Vámonos a Juan, capítulo 10, en el versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Más adelante, aquí en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es, estamos en Juan capítulo 10 y leí los versículos 11, 14 y 15, 27, 28 y 29, en donde Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. En esta parábola es uno de los protagonistas, él mismo, el pastor. Un pastor que toma iniciativa activa. Un pastor que le importa mucho el estado de sus ovejas. Y que vamos a ver que inclusive si viene un lobo, si viene un oso, él se enfrentaría a estas bestias para cuidar a sus ovejas. Dice que su vida da por las ovejas. El pastor asalariado, el que no es el buen pastor, no da su vida por las ovejas. Ve venir al lobo y corre y huye y deja las ovejas. Y está hablando del diablo, de aquel que no le importa el estado de las ovejas. Pero el otro protagonista es muy importante en esta parábola, que es la oveja misma. Y la oveja misma es todos nosotros, cada uno de nosotros. Y aquí tú te preguntarás, oye, espérame, ¿por qué Dios escoge ese animal para que nosotros nos identifiquemos o Él nos identifique como una oveja? Y es una pregunta muy buena porque podría haber puesto un león, un tigre, pues no sé, un caballo, ¿no? ¿Qué otros animales? Y sin embargo, Él habla de las ovejas. Bueno, pues tenemos que entender, siendo de la ciudad, es posible que no tengamos conocimiento o contacto tan cercano con las ovejas y debemos entender a las ovejas. Las ovejas son miopes. Las ovejas no ven muy lejos. Las ovejas no tienen sentido de orientación. Se van por allá, ¿verdad? Y viene un precipicio y como son miopes, pues muy fácilmente acaban descalabradas o ¿cómo se dice? Desovejeadas. Desovejeadas, ¿sí? Muy bien, sí, así es. Las ovejas, yo no puedo pensar en otro animal en la creación que sea como las ovejas. Las ovejas no tienen nada de defensa. Algunos animales tienen dientes, tienen garras, tienen velocidad, tienen cuernos, ¿verdad? Tienen olores como el zorrillo, algo tendrán, ¿verdad? Para defenderse. La oveja no tiene nada. La oveja es dependiente totalmente del pastor. Es un animal realmente muy
singular en la creación. Porque además de todo lo que te acabo de decir, las ovejas son quizá uno de los animales más orgullosos de la creación. No le puedes decir mucho a las ovejas, ellas ya saben todo. Y el pobre pastor tiene muchos problemas para mantener a las ovejas controladas. Tercas, desobedientes. El perro, cuando menos después de unos cuantos varazos, ya entendió. Este es lo que tiene que hacer, tiene que obedecer. Las ovejas no. Entonces, por eso Dios nos compara con las ovejas. Toño, no tenemos nada. No podemos defendernos. Somos muy débiles. Con gran facilidad nos perdemos. Somos miopes. No tenemos sabor. Comemos veneno y no nos damos cuenta. Así es también la oveja. Pero la oveja es súper orgullosa. Y el hombre, ¿para qué te cuento? ¿No? Desobediente, terco, berrinchudo. Así somos nosotros. Por eso vemos que en esta ocasión Jesús nos compara con las ovejas. Ezequiel 34, 22, ya no me acuerdo ni qué decía, pero aquí lo puse, habla de las ovejas. 34, 22, dice así: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ahora fíjate cómo aquí dice que él va a poner, juzgará entre oveja y oveja. ¿Sabes por qué? Uno de los problemas más grandes que tiene el rebaño de las ovejas, se la pasan peleándose entre las ovejas, porque la supremacía del rebaño es muy importante. Y no sé si ves la similitud con la raza humana, en donde son puras guerras, puros pleitos, enemistades, celos, contiendas, igualito que las ovejas. Entonces Jesús dice que nosotros somos como las ovejas. Bueno, nuestra historia aquí en Lucas capítulo 15 dice, porque empieza Jesús, dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces lo primero que vamos a ver es la clase de audiencia que tiene Jesús para esta enseñanza. Son los publicanos, son los pecadores los que quieren oír a Jesús. Son los que realmente van a tomar para sí la enseñanza de esta parábola. Sin embargo, también hay otra clase de audiencia aquí, porque dice el versículo 2 que los fariseos y los escribas también estaban allí y murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay ovejas que están listas para ser enseñadas, corregidas, protegidas, mas hay otras que causan muchos problemas e inclusive me hacen un gran relajo entre las ovejas y me causan indisciplina y tengo que poner orden en todo el rebaño por causa de unas cuantas. Y aquí estamos hablando de estas personas, fariseos y escribas, orgullosos, que realmente no veían nunca las enseñanzas de Jesús y estaban allí para ver cómo acecharle y agarrarlo en algo para llevarlo a las autoridades y callarlo una vez y para siempre. Así es. Ahora vemos aquí que la enseñanza que va a dar Jesús va a ser una enseñanza maravillosa para los publicanos y para los pecadores.
Ellos se van a identificar con esta parábola muy fácilmente. Ellos o eran pastores o tenían gente que trabajaba para ellos como pastores, puesto que tenían ovejas. Ellos sabían cómo eran las ovejas. Ellos se identifican como ovejas y se van a regocijar con lo que dice la parábola. Pero mientras tanto, los fariseos y los escribas, la otra parte de esta misma audiencia, lo van a ver como un gran insulto. ¿Cómo te atreves tú a mencionarme a mí, aunque sea simbólicamente, como que yo soy pastor de ovejas? O que yo llegara a ser una oveja. Pues qué insulto tan grande. Pues ¿qué me crees? ¿Tú sabes que aquí somos los principales de la ciudad? Eso es para los de mero abajo, para los que realmente están todos caídos, pero nosotros no estamos, nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces vemos realmente la diferencia muy grande entre uno y otro. Pero Jesús realmente de todas maneras nos va a dar la parábola para que le caiga el saco a quien deba caerle. Y así también esta noche, para ti y para mí, esto para mí es muy bonito, es muy maravilloso, porque estaba yo recordando esta tarde, en aquella ocasión, cuando a mí se me presentó el Evangelio hace ya 37 años. No se habló de una oveja, pero si se hubiera hablado en esa noche de una oveja, ciertamente para mí era muy fácil identificarme con ella. Orgulloso, terco, desobediente, terriblemente altanero, con muchísimos problemas en mi vida. Lejos, muy lejos de cualquier pastor, mucho menos de el pastor de las ovejas que pudiera arreglar mi vida. Solitario, perdido, totalmente como perro sin dueño. No sé, a veces ves a los perritos, que a mí me da mucha tristeza, aquí en la ciudad, ¿verdad? Que van caminando muy rápido por las calles, van caminando y parece que tienen que llegar a un lugar. En realidad no saben ni a dónde van, ni por qué van, ni qué prisa llevan, pero ahí van. Y yo pienso que yo me sentía así. Yo me veía como una persona totalmente sola, desamparada, con nadie en el mundo. Podía yo morirme en el maravilloso apartamento que yo tenía, porque era muy bonito, ¿eh? Y yo creo que por muchos días nadie se daría cuenta de que ahí había un cadáver. Yo no tenía nada. Era una vida muy triste, era una vida muy realmente desesperante, porque yo quería encontrar la solución, pero yo no sabía en dónde estaba. Hasta que por fin el pastor, con esta parábola, yo me identifico, fue y me buscó. Dice aquí la parábola, empezando en el versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, es una pregunta, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús va hasta el fin del mundo. Jesús viene a la tierra, un lugar totalmente insignificante en el universo, hasta difícil de encontrar en este vasto universo, porque venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo quiero entrar aquí un momento en algo muy importante. Hay 100 ovejas y una de ellas se ha perdido. Y este pastor pues está muy preocupado por esa oveja. Él tiene ya 99 ovejas. Él podría decir, bueno, en realidad no importa. He perdido el 1% de mi rebaño. No es tan importante. Y ya se acerca
pues no sé, el tiempo de lluvia o está haciendo calor, o yo no voy a irme hasta no sé dónde a buscar a esta oveja descarriada que por desobediente, que por terca, ¿verdad? Tomó su camino y no quiso estar con las demás. Es su problema. Ahora que pague las consecuencias de lo que hizo, ¿verdad? Bueno, pues él no actúa así. Él agarra sus 99 ovejas y las mete al redil, le dice a alguna persona que por favor se las cuide, y él, con gran angustia, con una verdadera premura, urgencia, va a buscar a aquella oveja que se ha perdido. ¿Por qué hay tanta urgencia? ¿Por qué hay tanta premura? Bueno, porque una oveja sola, ante todas las bestias del campo, no pasaría la noche. Y estamos hablando de una oveja saludable. ¿Qué tal si esa misma oveja se rompió la pata, se cayó en algún pozo, o acabó desbalanceada? Las ovejas, cuando se acuestan de cierta manera, llega el momento en que su centro de gravedad hace que tus patas estén para arriba y ya no se pueden levantar. Y se llaman abatidas. Y cuando las ovejas están abatidas, son presa fácil, porque ya no se pueden levantar. Es el pastor que tiene que ir a levantarlas. Y aquí tenemos a este pastor que entiende todo eso y dice: yo tengo que ir y yo tengo que salvar la vida de esta oveja antes de que algo trágico pase y yo pierda a esa oveja, que para mí es muy, muy importante. Y tan importante que él toma este paso de dejar a las 99 y var e ir tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora sí tenemos que analizar otro problema muy grave también. ¿Por qué se perdió? Pues hay muchas causas por las cuales podríamos decir que se perdió. La oveja es un animal que no sabe descansar. Y tú lo ves, yo lo veo mucho con los venados. Siempre tenemos, cuando vamos nosotros a las montañas y vemos el venado, y ves que el venado está súper alerta, es muy, muy nervioso. Una hoja y ya corrió, ¿verdad? Porque está listo para evitar el peligro, alerta a cualquier cosa que puede suceder, y por lo tanto es un animal muy nervioso. La oveja también es así. Y la oveja sabe que puede descansar bajo el ojo del amo. Mas no, si no está el amo, pues entonces ya no va a descansar. ¿Cuáles son las causas por las cuales no descansamos? Porque bueno, estamos diciendo que nosotros somos como ovejas, y la verdad, el hombre no descansa. El hombre vive tenso. El hombre vive con muchas preocupaciones, y cuando no tiene nada de qué preocuparse, está muy preocupado porque no tiene nada de qué preocuparse. Vive muy preocupado por muchas cosas que él tiene que hacer. Y hay muchas causas por las cuales tú puedes estar muy agobiado, angustiado y no descansar. Una de ellas es el temor. Tienes temor de lo que puede pasar. Hay animales que te pueden realmente atacar fácilmente, y entonces tú no descansas. A menos de que el buen pastor esté allí para salvarte, y que tú tengas la confianza de que si llegare ese animal, pues el pastor se enfrentaría y te defendería, y entonces tú podrías descansar. El hombre presume de gran valor y confianza en sí mismo, pero a la menor evidencia de peligro corremos. Y lo vemos aquí en los terremotos, que pues son muy chichos y no sé qué, pero empieza a temblar y todos corren para afuera, pero rapidísimo, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Inclusive avientas a los demás. Yo salgo primero porque hay
mucho temor. Solo cuando el pastor está en los alrededores podemos descansar. Y a una las ovejas se echan a descansar. Aún escuchando los aullidos del lobo, lo que las ovejas hacen es voltear a ver si está el pastor. Y si ven al pastor, pues es bronca de él y se echan a dormir, ¿sí? Bueno, con Jesús ciertamente podemos nosotros echarnos a dormir. Pero no solamente a descansar sobre el temor, sino también las tensiones del rebaño. Ay, no descansamos porque queremos ser número uno. Aquí, Pablo, mis chicharrones truenan. Y si no, pues te las ves conmigo. Y como tú dices lo mismo, pues estamos en riña todo el tiempo. Y no solamente tú y yo, porque también el Señor y de este y de otro. Y es una guerra campal todos contra todos, en donde hay gran rivalidad, celos, envidias. Y entonces, pues no descansamos. La autoafirmación que yo necesito para ser el mero mero en el rebaño me impide que pueda descansar. No se echan a dormir, sino que están continuamente alertas para defenderse, porque la de al lado lo va a atacar. Y este territorio es mío, y este pasto es mío, y hazte para allá, y son muchos problemas, que las ovejas son ariscas, inquietas, irritables, igualitas que el hombre, igualitas que el hombre. Eso sos tú y yo. Entonces no descansamos, ¿sí? A menos de que tengamos un árbitro que es el pastor, que viene y realmente pone las cosas en su lugar. Él hace que se acabe nuestro egoísmo, nuestra rivalidad, porque lo único importante es tener al pastor de mi lado. Es lo único importante. Cuando yo veo al lobo y está enfrente de mí, ya no me importa ser el número uno en el rebaño. Tengo cosas más importantes de que ocuparme, ¿sí? Pero también no descanso porque hay moscas, insectos que nomás me están molestando, principalmente los ojos y la nariz, todo el día, y no puedo descansar, ¿sí? Tantas cosas que traigo aquí en la cabeza, preocupaciones, irritaciones, fricciones con otras personas. Me imagino cosas que nunca van a suceder, pero que a lo mejor sí, y no sé cómo vivo, y todo eso me hace que yo no pueda descansar, ¿sí? Pues también el antídoto es el cuidado del pastor. El pastor viene y te pone ciertos aceites para que no te molesten las moscas y que tengas una cabeza despejada. La memorización de la palabra, el amor del Padre para conmigo, mi comunión con el Señor me hacen que yo viva tranquilo y que no tenga pájaros en la cabeza, no arriba de la cabeza, acá adentro, ¿sí? Que es lo que siempre puede pasar. Bueno, pues no descansa. Pero otra cosa es también hambre. La oveja no descansa porque pues tiene hambre, no puede descansar porque quiere ir, no solamente comer lo suyo, sino ir a quitarle también al otro, porque el pasto que está allá está mejor. Y entonces va y se pelea con la otra para quitarle los pastos de allá. Entonces, pues el pastor viene y pone orden también en ello. Pero como somos tercos, nos empezamos a alejar por todas estas cosas del pastor y acabamos ciertamente perdidos. Entonces, pues no descansamos. Pero no solamente no descansamos, no tenemos agua. Así pensamos. No tenemos agua porque el pastor pues anda dormido por allá, ya se fue al cine y nos dejó aquí tiradas y no sé qué y no sé cuánto. Y la verdad sí la pasamos muy mal y entonces no hay aguas que me satisfacen. Un buen pastor aprovecha el rocío de la mañana para que la oveja pueda saciarse con solamente esa agua, es suficiente. O el agua limpia de los pozos profundos a donde el pastor me lleva. Pero como yo no confío en el pastor, yo voy a buscar sola por allá y entonces me pierdo. Yo me acuerdo cuando
Yo todavía era soltero y entonces hacíamos cosas muy intrépidas. Nos íbamos a esquiar en nieve allá en las montañas de Canadá, en donde no es nieve virgen. Íbamos en helicóptero, aquellas partes muy muy altas, y el helicóptero nos dejaba allá arriba y teníamos un guía, y entonces ya veníamos nosotros esquiando. Pero hay muchos peligros: las avalanchas, los árboles, los hoyos del árbol, porque cae la nieve y alrededor de donde está el árbol hay un pozo que no hay nieve. Te caes ahí de cabeza y no sales nunca. Bueno, muchos peligros que había en esa situación, pero era parte de la situación, esta expedición, ¿verdad? Pero así había una regla muy, muy importante. El guía es el que va adelante. El guía sabe por dónde vamos y sabe cómo evitar más o menos los peligros. Nunca puedes pasar al guía. Nunca puedes desviarte fuera del tramo por donde va el guía, ¿verdad? Y bueno, ciertamente pasaba y las consecuencias eran trágicas. Acababan perdidos y acababan muertos. Personas que pues se iban por otro lado, causaban avalancha y se quedaban por ahí tirados por no obedecer. Y el pastor quiere que sus ovejas estén reunidas, quiere que estén todas allí. Tú te me pierdes, tú te vas y es posible que yo no pueda ayudarte. Yo sé que es terrible y yo te amo y yo quiero lo mejor para ti, pero tú eres terca, desobediente, testaruda y no me entiendes lo que tienes que hacer. Y esos somos nosotros. Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas, pero Él sabe que tú le causas muchos problemas. Eres desobediente y te pierdes con gran facilidad. Y dice la parábola aquí que el pastor tiene que ir, salir, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Bueno, aquí no dice que frecuentemente ya la encuentra muerta, despedazada por las bestias que sí supieron agarrarla, o pues ya muerta porque se cayó en un precipicio al no saber cómo ver y por dónde ir, y mil cosas que le pueden pasar, o estar comiendo cosas que no debería de comer en aquellos campos a donde el pastor no dijo que fueran, y ahí había veneno y ya no la puede salvar. Pero ciertamente el pastor hace todo lo posible por salvar a cada una de ellas. Tú sí estás de acuerdo que Cristo hace todo lo posible para que cada persona venga al conocimiento de Jesús. Él deja que nosotros nos vayamos, nos perdamos, nos metamos en 50,000 líos para que después clamemos desde el pozo en donde estamos metidos, quizá a Jesús, para que Él vaya y nos rescate. Estaba yo leyendo el folletito que tenemos, que por cierto, llévate folletos para que se los puedas entregar a las personas. Dice su único error. El único error de las ovejas es que se apartan del pastor. ¿Cómo es posible que tengas ese error? Es tu único error. Mira, el pastor te da de comer, el pastor te da agua fresca, el pastor te cuida, porque no hemos hablado todavía de cómo te quita todas las cosas que traes ahí de enfermedades y parásitos, que Él te cuida para que tengas salud. Él te quita la lana. Tú sabes que la oveja llega a ser tan gordita con la lana esta que ya no puede caminar, y entonces se va a caer y va a estar abatida y no se puede levantar. Y entonces lo que tiene que hacer el pastor, le dice: ven para acá, vamos a ir a la peluquería tú y yo. Y agarra y empieza a cortar esa lana. ¿Y tú crees que a la oveja le gusta mucho? Pura nada, se mueve y no sé qué. Y entonces hasta se corta, porque tiene que agarrarla y pues ni modo, te voy a dar tus trazadas porque no entiendes. Ojalá y te quedaras quieta. Lo estoy haciendo por tu bien. Y la lana de la oveja simboliza nuestro orgullo. Él tiene que venir a cortar
aunque de vez en cuando se lleve un poquito de carne por ahí, de piel, y acabes con un poquito de heridas, bueno, pues compra curitas ahí en la farmacia y no hay problema. Y no sabes lo aliviada que está la oveja cuando finalmente sale de la peluquería perfumada. Y dicen, oye, mira, está re flaquita y además está súper ligera y corre. Se siente inclusive totalmente librada de todo este peso que tenía antes. Qué tercos somos. El buen pastor ve todas estas cosas. Todas estas cosas yo quiero hacer por ti, dice Jesús. Y lo que tú haces es perderte. Piensas que yo soy una calamidad para ti porque te estoy regañando, porque te estoy llevando a la peluquería, porque te estoy metiendo a fuerzas la medicina contra los parásitos que tú no la quieres comer. Y todas estas cosas que hago por ti. Y tú dices, ya estoy harto del pastor. Mejor me voy por mi propio camino. Yo sí sé dónde. Y se va. Y órale, que ya está súper perdida. Y ahora el pastor tiene que ir a buscarla hasta encontrarla. ¿Para cuándo la encuentra? Pues el pobre ovejita ya tiene otra actitud. Está sola, está muerta de frío, hambrienta, sedienta, súper miedosa porque ya andan por ahí los aullidos de los lobos. De repente ve al pastor y, oye, ¿dónde andabas? ¿Por qué te me perdiste? Y no sabe que la que se perdió fue la oveja, no el pastor, ¿verdad? Y está muy contenta de que finalmente el pastor viene por ella. No concebimos, ¿verdad? A esta ovejita que viene el pastor y ya viene otra vez a molestarme. Y viene con agua, imagínate. Yo no le pedí agua, que se la lleve. No, ¿verdad? No es así. Pero ¿cuántos hay de nosotros los humanos que hacemos eso todo el tiempo? Y les decimos de Jesús, el buen pastor, que su vida dio por ti. Y tú lo menosprecias, tú no lo necesitas, tú piensas que no es necesario acercarte a Dios. Aunque tienes 10,000 problemas, que me dices que no tienes, pero se ven tus ojos que estás lleno de líos. ¿Sí? Y muchos después me los cuentan, yo no tengo ningún problema. Bueno, claro, sí, sí me estoy divorciando y mañana tengo que ir con el abogado y bueno, me acaban de correr de mi empleo porque pues no llego a tiempo por tantas preocupaciones. Pero no, yo no tengo ningún problema, ¿eh? No, yo estoy muy bien. No, Jesús y yo somos súper amigos, ¿no? Yo la paso muy bien. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Miope como las ovejas. Así es. Realmente, qué terrible situación debe ver Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesús lloró. Y dice varias veces que Jesús lloró. No dice nunca, una sola vez, no dice que Jesús rió. Yo creo que sí rió. Yo creo que tenía muy buen humor, inclusive en sus parábolas. Pero él tenía una gran tristeza en su corazón. Porque él era el buen pastor y veía todas estas ovejas descarriadas. Mateo 9:37, dice Mateo 9:36 y 37. Dice, recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Tantas ovejas que hay por allí y mira, no hay tantos pastores y es un lío con aquellas ovejas, todas descarriadas, todas perdidas. Hay que ir a encontrarlas, hay que ir a salvarlas antes de que lleguen los animales y las destruyan, las despedacen. Pero bueno, esto es, ¿cuántas personas invitamos a los estudios? Que vengan a conocer a Jesús. El buen pastor que su vida da por ellos, que quiere arreglar sus vidas, que les quiere dar una vida abundante, que quiere regalarles la realidad de la vida eterna. Y ellos dicen, a ver si un día de estos voy. Estoy muy ocupado.
es que mañana tengo que ir a jugar golf, entonces me tengo que levantar muy temprano. Ah, no, sí, claro, es muy importante eso, ¿sí? Sí, tengo que ir a comprar una pasta de dientes. Y entonces, pues no puedo ir al estudio en esta noche. Ah, ok, no, pues sí está. O sea, realmente tantas excusas absurdas cuando el buen pastor está listo para agarrar a esa oveja. Afortunadamente hay una por allá, quizá, que sí atiende el ruego y que es encontrada y traída al redil, agradecida, realmente quiere estar con el pastor. Ya no quiere tener la situación de estar desamparada, sola, perdida. Ahora no se le separa al pastor. Y bueno, a veces sucede. En el rebaño mismo, que hay muchas, hay una desobediente. Ay, no sabes cómo me causa problemas, Toño. Y la última vez que se perdió, ¿sabes lo que tuve que hacer? Le rompí la pata. Y me la traje en hombros. Y en su recuperación de ponerse bien otra vez, estaba pegada a mí para nunca más separarse de mí. Y se resolvió el problema. Ya no era la oveja perdida, como lo tiene que hacer con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios aquí en este maravilloso pasaje, la actitud de este pastor. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, ¡ah, qué fiestón! Tiene el pastor, que después de mucho y de estar buscando y de subir, y bueno, todas las diferentes esfuerzos que tuvo que hacer, angustiado porque no la encontraba, por fin la encuentra. La pone sobre sus hombros gozoso. Ah, qué bonito es eso. Tú sabes, el ponerla sobre sus hombros, probablemente esta oveja está herida, está ciertamente débil, no ha comido, no tiene agua, y entonces la agarra de las patas y se la pone en sus hombros. Eso es muy significativo. Eso significa una comunión muy estrecha. Eso significa una protección extrema. Esta oveja de repente deja de estar tan angustiada, sentir la sangre caliente del pastor aquí en su cuello. ¡Ay, qué sabroso que me encontraron! Yo pensé que este era mi fin, pero llegaron por mí. Y el pastor se asegura de que esta oveja tiene confianza. Por eso se la pone en los hombros. Además de que no podría caminar de regreso, está muy débil. No ha comido, no ha bebido. Y toda esta angustia le ha quitado toda la poca energía que tenía. Ella está muy gozosa de estar en los hombros de este pastor, que está más gozoso. Tan gozoso porque es lo que dice. Dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, no va al redil, no va al redil. No hay tiempo para ir al redil. Tengo que ir a decirle a mis amigos, señores, vamos a hacer fiesta. Pues yo creo que era demasiado tarde, por eso se va directamente a su casa, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué bonito. Yo me lo apropio, Maro. Jesús me encontró a mí. Jesús estaba muy gozoso de haberme encontrado a mí. Imagínate cómo estaba yo. Yo me acuerdo en esos primeros días, trato de recordar qué pasó, pero fueron días tan bonitos. Inclusive hasta un poco extremosos, Toño. Unas semanas después me fui precisamente a Canadá con un amigo a estas expediciones que yo hacía. Y yo le hablé de Cristo. Y yo le dije que estaba muy gozoso.
Yo le dije que ahora Jesús estaba en mi corazón. Y yo me acuerdo esa primera noche, porque estábamos en el mismo cuarto. Yo quería que él viera el fervor que yo tenía en esta nueva vida que había encontrado. Me acuerdo que me hinqué para orar. Y ahí estaba él viéndome. Decía, está medio loco este cuate, mira ahí en el suelo hincando. No sé qué está haciendo. Pero yo quería decirles que lo que yo tengo ahora es algo maravilloso, es precioso. Ahora ya tengo dueño. Yo no tenía dueño. Era un perro por allá tirado. Y ahora tengo un buen pastor que sí me cuida y me da más de lo que yo necesito. Han pasado 37 años de esa experiencia de Cristo rescatar mi vida, encontrarme y gozoso llevarme a su casa, que es donde yo vivo. Dice la palabra de Dios, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús hace fiesta. Es el gozo más profundo, el gozo más intenso que Dios tiene, el que una persona se vuelva a Él de sus malos caminos y venga al rebaño y venga a morar a la casa del Padre como hijo adoptivo, ya no como siervo, ya no como extraño, lo hace su hijo cuando ni siquiera lo merecemos. Y para terminar, el versículo 7 realmente es un versículo muy bonito. Os digo, porque ahí estaban los publicanos, ahí estaban los pecadores escuchando este mensaje, y ahí estaban también los escribas y los fariseos que estaban murmurando contra Jesús, y a todos les decía lo mismo. Yo os digo a ti y a ti y a ti y a ti también, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántas veces dijo Jesús que los publicanos y los pecadores iban primero al reino de los cielos? Más que los fariseos y los escribas, que no necesitaban ningún arrepentimiento. Ellos ya eran justos, no necesitaban ningún pastor. ¿Para qué quiero pastor si yo me las veo solos? Pues qué tontos, porque no es así. Todos necesitamos al buen pastor. Y yo quiero preguntarte esta noche, ¿cómo está tu situación con el buen pastor? Aquel pastor que su vida da por las ovejas. Aquel pastor que quiere cuidarte y darte lo máximo y tenerte como su hijo amado. Llevarte, inclusive muchos lo hacían, pastores que agarraban a la ovejita, se la llevaban a su casa, vivía ahí adentro, dormía ahí en la cama con ellos. Jesús dice, yo voy más allá, yo te hago mi hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tengo mi carta de adopción, una carta de adopción legal para toda la eternidad. No lo merezco, no sé por qué fue por mí. La verdad, ni lo andaba buscando, pero sí estaba desesperado. Sí estaba en el fin de mí mismo, y Jesús fue, me encontró y me llevó a su casa. ¿Cuál es tu situación con el pastor? ¿Es Cristo el pastor de tu vida? ¿Le has entregado tu vida y le obedeces y le sigues como el dueño y señor de tu vida? ¿O eres como esas ovejas desobedientes que muy pronto pues por allá otra vez estás perdido y Jesús tiene que ir otra vez a buscarte y quizá hasta romperte la pata para que no lo estés haciendo todas las veces, ¿no? Pues qué maravilloso. Ojalá y tú estés tomando este mensaje y lo tomes para tu vida. Yo quiero que Él sea el buen pastor, mi pastor, y que Él me dé a mí pues toda la vida abundante y maravillosa que Él promete, que Él realmente me dé la vida eterna, que no merezco, que no puedo obtener. Es un regalo de Dios que Dios da a todo aquel que quiere,
así de sencillo. Lo que pasa es que la mayoría no quieren. Prefiero mi pecado, prefiero estar desordenado. Y tan desordenado estoy que ni siquiera me doy cuenta de cuánta necesidad tengo de un buen pastor. No, soy terrible. Ya ni veo, estoy ciego. Así están allá afuera. ¿Cómo estás tú? Pues ojalá y Jesús sea tu buen pastor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a identificarnos nosotros con esa oveja perdida, para que ya no esté perdida. Esta parábola no es la parábola de la oveja perdida, es la parábola de la oveja encontrada. Dios, en esta noche yo quiero ser esa oveja, obediente, fiel, pegada a ti, reconociendo que nunca podría yo solo, mas siempre bajo la mano poderosa del buen pastor. Yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Que tomes todo lo que soy, todo lo que tengo. Es tuyo. Y que yo sencillamente te siga a ti. Porque tú dices que tus ovejas te conocen y te siguen. Y ninguna de ellas se pierde. Ni nadie las puede arrebatar de tu mano. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.